Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Análisis No Oficial. Habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy tenemos una entrevista, hoy Día de la Madre en Nicaragua, tenemos una entrevista con alguien que no es madre, pero, pero que nos va a contar muchas interioridades de lo que está pasando en Nicaragua en términos de, o bueno, con Nicaragua en términos de oposición. Es un protagonista de todo esto que llamamos en Nicaragua oposición. Estamos hablando de Juan Sebastián Chamorro, que muy amablemente accedió a ser entrevistado en este prestigioso programa de televisión y que no le da pena que el mundo lo No le sepa. da pena salir aquí con nosotros. Así que aprovechándonos de eso, hoy lo traemos aquí en este programa. Pero bueno, antes, el trending Nicaragua con lo que más está viendo, leyendo, escuchando y compartiendo los nicaragüenses en las últimas 24 horas. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 30 de mayo. La prensa reporta la muerte de Alberto Uriel Romero, ahogado cuando una corriente en el cauce de las Agüitas arrastró su camioneta durante una tormenta. Confidencial entrevista al periodista y escritor británico Michael Reed, especializado en Latinoamérica, para analizar la deriva autoritaria en la región. Divergentes puntea con una caricatura editorial sobre las declaraciones del cardenal Leopoldo Brenes, minimizando la escalada represiva del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia Católica. Artículo 66 cubre un estudio de diálogo interamericano, detallando los artículos del CAFTA que la dictadura incumple, poniendo en peligro la vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los videos más vistos en YouTube. En Café con Voz, Luis Galeano entrevista a la abogada Marta Patricia Molina sobre el congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia. Nicaragua Investiga presenta su resumen de noticias con las reacciones del cardenal Leopoldo Brenes y la liberación de 1.200 reos comunes del sistema penitenciario nacional. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. Como les dijimos, hoy tenemos a un representante de Nicaragua para no meternos en problemas expreso político. Y bueno, uno de los invitados más fraternos y amigables de este programa. Siempre que viene le sacamos que se ríe, que haga bromas. Estamos hablando de Juan Sebastián Chamorro. Bienvenido, Juan Sebastián. Bienvenido, Juan. Gracias, Manuel, Juan Carlos. Espero que se sigan portando bien. Siempre. Más el Día de la Madre. Felicidades, mi querida madre, allá en Nicaragua. Tal vez no deberíamos de decir eso, ¿no? En algún lugar, como decíamos. En algún lugar Sí. del planeta. Okay. Pero sí corresponde felicitar a las madres en este día. A los que no tenemos madre ya, que se han ya abandonado este mundo, también a ellas, ¿verdad? Y recordar sobre todo a las madres que hoy están sin sus hijos. Recordando estos 5 años también de la marcha del Día de las Madres, que fue una enorme marcha que lamentablemente terminó con la barbarie que hicieron. Así que también un saludo a todas las madres de abril, que este es un día muy especial para ellos, y un saludo especial a las madres desterradas que no han podido encontrarse con sus hijos todavía. ¿Vos fuiste a esa marcha? Sí, fíjate que yo estuve en unas reuniones previas de la organización, que fue como 3, 4 días antes, y curiosamente yo estaba en contra de que se hiciera ese día, porque yo decía de que el Día de las Madres es un día que se paralizaba el país y todo el mundo iba a las casas de sus mamás y almorzaba, y un día bastante difícil de hacer una marcha. Y me acuerdo la discusión que había con los que estábamos ahí. No, me dice, pero es que este es un significado muchísimo más importante, porque la gente va a dejar de hacer lo que está haciendo con sus mamás, y van a ir a la marcha en solidaridad con las madres. Al final me terminó convenciendo el comentario, pero estaba equivocado. Es decir, al final esa fue la gran marcha, la enorme marcha que se hizo, un mar de gente. Si ustedes recuerdan, una de las cosas que tenía esa marcha es que no había espacio entre las personas. Es decir, era súper compacta y súper grande.
Nosotros llegamos ahí con la Vicky a la rotonda ya de la Rubén Darío, nos metimos ahí casi el portón de la UCA y nos montamos y ahí ya no, nos fuimos de vuelta. Y fue montándonos en la camioneta que recibí la llamada de un amigo y me preguntando que dónde estaba, que habían disparos. Y ahí fue que me di cuenta de la masacre que se estaba iniciando. Eso fue ya como al final de la marcha, como todos recordamos, ¿verdad? Sí, yo también fui de irresponsable, creo que andaba con la niña. La verdad es que si vos llegabas hasta Metrocentro, era hasta cierto punto seguro, porque fue a partir del semáforo ese que está entre la UNI y la UCA. El semáforo de la UCA, sí. Que todo indica que era un francotirador en el estadio ese nuevo, que estaba como resguardando que nadie se le fuera a meter al comandante en su humilde morada, allá en el Carmen. Entonces, la intención era precisamente que la marcha tuviera un límite. Y es evidente que dispararon a matar precisamente con una forma, porque no tenían manera de contener a esa cantidad de gente. Esa es la verdad. Así Éramos, creo que 500,000. O sea, hay cuentas, pero yo estando ahí, estoy claro que por lo menos había 400,000 personas. Me encontré absolutamente todo el mundo que yo conozco. Un buen lugar para cobrar. Si alguien te debía, ese día ahí lo ibas a ver. Mira, vos me debes tanto. Qué bárbaro Manuel, ¿eh? Y en No, ese momento se le quita lo de cobrador. Esas son sus prioridades, para que veas cuáles son sus prioridades. Juan, quiere decir que se sorprendieron, me imagino, por la convocatoria que tuvo la marcha. ¿Qué esperaban los organizadores? Bueno, en realidad nosotros éramos uno de los organizadores. Yo creo que así como la reunión que hubo entre los que estábamos ahí organizándola y convocándola, al final esto era una marcha autoconvocada totalmente, pues, ¿verdad? Pero realmente yo recuerdo que fui con familiares, y empezamos a caminar, y nosotros empezamos por el lado ahí de Osana, en la Jean Paul Jenny, llevamos unos letreros de caídos, de los jóvenes asesinados, me acuerdo, y empezamos a caminar, y en esa parte estaba un poquito rala todavía, nosotros habíamos llegado un poco temprano, pero ya después de la rotonda de la Jean Paul Jenny hacia abajo, ya cuando estábamos en la Centroamérica no había espacio, y es como dice Manuela, ya te encontraste a todo el mundo en un ambiente muy de recuerdo, de solidaridad, pero también de mucha esperanza y mucha alegría en esa marcha. Me acuerdo que había bastante cobertura de los medios de comunicación, y una cosa muy importante también, que ya estaba en el sitio la misión aquella de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estaba también en la fundación de la Bianca Jagger, y había varios observadores de derechos humanos que jugó un papel muy importante, y esto lo traigo a colación a la discusión que tuvieron el otro día con Wilfredo, y es que el proceso de reconstrucción de la memoria histórica comenzó en tiempo real, y eso es una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. Es decir, había en el sitio, había ahí mismo y en las otras marchas miembros, delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pudo registrar en tiempo real la barbarie que se estaba haciendo. Y luego, para esos días también me acuerdo que estaban reunidos en el Hotel Intercontinental. Me acuerdo que yo estaba con Pablo Bravo y con Antonio Rejola, y en ese momento, esto es otro día, ¿verdad? Pero muy cercano, se dio aquella balacera que ustedes se acuerdan frente a la Universidad Nacional Agraria, que mataron ahí a unos muchachos, pasaron unos paramilitares disparando, y entonces Pablo dijo, tengo que tener esta reunión, que era para recoger evidencia y todo, y se fue a la UNA a recoger toda esta evidencia. Eso es algo que lo hace particularmente diferente a otros procesos de reconstrucción histórica, porque en otros lugares hacer la reconstrucción con el tema de las fosas comunes y la cuestión casi arqueológica, años después. Aquí este elemento de recoger verdad histórica en tiempo real fue fundamental, y esto va a constituir evidencia en contra de la dictadura de una manera más contundente de la que habría si no hubieran estado ellos aquí presentes.
También hubo un evento alrededor de esos días que creo que Bianca Jagger se quedó encerrada en la UCA porque había una Sí, balacera en eso la iba a decir uni. yo. Yo creo que Sí. fue ese día, ¿no? Creo que No, fue ese día, no, no puede haber preciso. sido el mismo día, pues, pero recuerdo que Bianca Jagger estaba Filmando tuiteando, desde, pues, y sí, filmando. Detrás del portón. filmando desde su teléfono allá por la pastoral de la UCA. Sí. Los que hemos visitado luego que lo conocemos perfectamente, ahí por el Batman. Y, O sea, irrespetuoso. perdón, así lo conocí yo toda la vida. Nunca nadie me explicó quién Manuel, era. Manuel, Sí, Manuel le pues está San diciendo Ignacio, Batman a la estatua Ignacio de de Loyola, San Ignacio de Loyola, ¿verdad? no parece jesuita. Qué bárbaro. No soy, es que esa es la cosa. ¿Viste? Estaba ahí grabando, Estaría pateando el perdón, balón ahorita San Ignacio. sí. Estaba grabando desde ese parqueo toda la balacera en tiempo real. Por eso es que creo que fue ese día, porque fueron balazos que se escuchaban desde ese lado de la verdad es que también balazos hubieron varios días, o sea que ese es el problema del 2018, que hay tantos eventos que sucedieron al mismo tiempo, o mejor dicho, en esos días, que hay de donde es confuso 5 años después, parece mentira, 5 años después ahorita estamos tratando de recordar y construir sin todavía haber superado realmente lo que pasó, pues porque yo me siento que es una larga, es más, a ver, si querés tocamos entonces el tema. Hace un año vos estabas preso en el Chipote. ¿Cómo ustedes dentro del Chipote hicieron sentir el 30 de mayo? ¿Cómo hicieron algún evento, aunque sea así escondido, disimulado? ¿O es un día más? ¿O cómo funcionó? Pues contanos ese 30 de mayo del 2022. Los días así de conmemorar pasaban bastante, la pasábamos bastante difícil porque no podíamos hacer absolutamente nada, no podíamos comunicarnos, no podíamos, eh, lo hacíamos por seña entre las celdas, entonces yo creo que pasó más como un día más realmente, no tuvimos la posibilidad de hacer absolutamente nada. Sí, por medio de señas, ¿verdad? Recordar a nuestras madres también y también lo que había pasado en la marcha. Y esa fue básicamente la tónica de todo el 2022, Manuel. Es decir, así fue el Día del Padre, así fue la Navidad, sobre todo la Navidad del 21, ¿verdad? Fue un día en la que prácticamente yo me fui a acostar temprano porque realmente no había comunicación, a escuchar los cohetes. Después me levanté a las 12, abracé a mis compañeros de celda, pero cuando estás en la cárcel en esas condiciones de completo aislamiento, yo diría que son más parecidos a días comunes y corrientes, pues, que no lo son, obviamente. Salvo excepto cuando, que sí se dio una protesta, que fue cuando Hugo Torres muere el 14 de enero, de febrero, quiero decir, y el sábado, y luego se dan los juicios, y ahí nos damos cuenta, o sea, nos damos cuenta todos los presos que hubo muertos, y del pasillo de las mujeres, creo que fue Suyen, gritó por Hugo Torres, y toda la celda gritó Hugo Torres presente. Eso fue un momento, eso fue un raro momento de protesta que se hizo. Nos quitaron las bebidas a todos los que estábamos en el Chipote ese día y el día subsiguiente, pero fue un acto muy, muy, muy esporádico porque tenían un férreo control sobre nosotros de todo lo que hacíamos, pues. Ahora, hablando sobre este tema, ya que entramos de lleno al tema de la oposición, eh, todo mundo sintió alegría, es más, hasta los que ahora andan hablando cosas, todo el mundo sintió alegría cuando ustedes salieron. Y bueno, ya han pasado 3 meses, creo que ese periodo de, ¿cómo llamarle? Luna de miel ya pasó, han comenzado a surgir críticas. Yo mismo, que normalmente no critico la oposición porque estoy claro de que si ese es el barco en el que nos vamos a salvar, de pronto me siento un poquito desesperado porque no veo señales de que estén completamente unidos. Pero sí, hemos tenido invitados que nos han dicho, incluido vos, por supuesto, que sí, nos dicen sí hemos avanzado, sí estamos por lo menos
organizados en términos de que se están comunicando, si hay trabajo. Te tenemos aquí básicamente para volvernos a dar esas palabras de aliento, de que aunque no los veamos, o sea, que al final de cuentas no es más que una especie de expresión para hacernos sentir bien, que verlos a todos sentados en una mesa diciendo, sí, estamos unidos, estamos trabajando y eso es todo. Que con eso no me contento, pues, pero eso tiene, sí está sucediendo. Es simbólico, pero tiene su valor. Sí. ¿Qué forma tiene esa unidad en la que se está trabajando, Juan Sebastián? ¿Y cómo va a saber el ciudadano de a pie, el exiliado, que esto es algo tangible, pues, y que está bien encaminado? Bueno, te agradezco la pregunta porque algo así más o menos le preguntaste a Wilfredo la semana pasada. Sí. Y te dio una respuesta bien, bien interesante, pues. Dijo, yo no tengo la fórmula, ¿verdad? Y me quedé esperando que nos diera la piedra el hombre, ¿verdad? Pero eso ocurre mucho, es decir, está ocurriendo mucho de que la gente está hablando por la unidad, que es necesario la unidad, únanse. Y yo, bueno, pues, ¿cuál es la fórmula? Pues, entonces, no, es que esa no la tengo yo, pues, que la diga el otro, pues. Eso a manera de introducción. Yo tengo ahí una fórmula que de nuevo, esta no es la fórmula mágica ni tampoco es la fórmula única, pero yo creo que es importante traerla a discusión para ver lo que uno está pensando. Y justamente esta semana va a salir un artículo mío en el diario de la prensa sobre el tema de la unidad, ¿verdad? Pero antes de eso, creo que es importante aclarar lo que no debería de ser la unidad, ¿verdad? Porque eso te va eliminando camino. Decía un compañero de lucha, venía en el avión con nosotros, muy bien intencionado, que lo que había que hacer aquí es una organización nueva, con estatutos nuevos, con reglamentos nuevos, una directiva nueva y ya está. Y ahí está con el sello y con esto nos vamos. Yo creo que esa no es una buena idea. Yo creo de que aquí estamos llenos de siglas, llenos de organizaciones, llenos de organizaciones que han estado floreciendo durante todos estos 5 años y creo que una más no va a llevarnos a la tierra prometida. Eso para comenzar, porque, y esto se lo digo por experiencia propia, yo estuve en el nacimiento de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el 2018, ¿verdad? Estuve en el nacimiento de la Unidad Nacional Azul y Blanco. De mi computadora escribimos las bases fundacionales que después llevó al evento en octubre del 2018, con un acto muy bonito, muy plural. Está el doctor Tuderman, está otras personas. Y estuve también en el nacimiento de la Coalición Nacional. Sí, ya sé que son temas, no me lo tenía que... Te llevan la cuenta. Sí, no, aquí tuvimos a la Alex y le dijimos, mira, Manuel está contando con sus deditos cada una. Así es lo que... Estoy nervioso aquí con la entrevista y él todavía te presiona. Nervioso. Si solo 2 y solo 3 más, no también. Okay, dale, continúa, no te interrumpo. Entonces, ¿cómo se dice? Estuve en el nacimiento de la Coalición Nacional, un evento muy bonito, ahí en el PAC, en el auditorio Pablo Antonio Cuadra, rodeados de policías hasta la madre. Yo no sé cómo hicieron toda la gente para entrar, pero ahí había de todo. Recuerden que está la María Fernanda, la Osuna, la... Brooklyn Rivera. ¿No estaba Brooklyn Rivera? Sí, ¿no? Creo que estaba, sí. Sí, ahí sí era su... Había gente de todos lados, pero ahí surgió una cosa muy, muy importante, que es una lección aprendida bastante, que me quedó mucho en la mente, y es que me dice, y ustedes están haciendo un evento aquí de unidad y ni siquiera se han sentado a negociar políticamente, a hablar políticamente cómo va a ser esa coalición nacional. Y yo dije, creo que aquí hay un punto válido. Y eso fue exactamente lo que pasó. Durante los siguientes 3 meses no hablamos de otra cosa que lo que mencionaba nuestro amigo: estatuto, reglamento, logo, hasta el color de la coalición nacional, que si era celeste, que si era no sé qué, que si era feminista, que si no era feminista, que las letras eran aburridas, que cuántas sillas, que una silla para tanto, una silla para el otro. Y realmente el evento que creo yo, Manuel, que más, y Juan Carlos, que más decepcionó a la gente fue la formación y el desmoronamiento de la coalición nacional, porque se dio en un momento donde en realidad todos nos enfrascamos
en esos temas de estatuto. Entonces, con esta introducción lo que quiero decir es que tenemos que tener muy claro qué es lo que no queremos repetir, ¿verdad? Y no debemos de repetir, y he estado hablando, yo hablo con todo el mundo, de todas las distintas sectores de la oposición nicaragüense, y siento que hay un consenso en general de que una letra más, un logo más, una marca, por muy bonita que sea, por muchos pajaritos y guardabarrancos y volcanes y lagos que le pongan, eso no va a generar lo que la gente está buscando. Lo que la gente está buscando es unidad de verdad y unión de verdad. Y voy a dejar de usar la palabra unidad y me voy a pegar a la palabra unión, porque la unión refleja diversidad, diferencias, no necesariamente una cosa totalmente homogénea. Unidad sí lo es una cosa única, homogénea. La unidad refleja diversas personas con sus diferencias, organizaciones, con sus distintos tipos de orígenes, de formas de pensar, de ideologías también, y concentrarse en un objetivo común, que es acabar con la dictadura de Daniel Ortega, restablecer el sistema democrático en Nicaragua, traer justicia, verdad y reparación a las víctimas y generar el crecimiento de la economía, que es lo que todos los nicaragüenses necesitamos. Si nosotros nos concentramos en esos puntos fundamentales, hacemos esta unión, el esfuerzo, el acto de unirse y abrazando las diferencias, porque ¿qué es lo que pasa? De que ahorita lo que nos ha separado es que vos sos somocista, es que vos sos sandinista, es que vos sos orteguista, es que vos sos no sé qué, es que vos sos esto. Entonces, cuando empezás a hacer estas diferenciaciones, ya la unidad se te hace más complicada. Pero cuando vos reconoces que estas diferencias existen y que son buenas y que son variadas y que reflejan que todo el mundo quiere salir de estos salvajes, independientemente de qué ideología sos, esa es la gran riqueza de la unión, porque entonces todo el país, independientemente de cómo están pensando, cómo piensan, cuáles son sus orígenes, si son orígenes campesinos, empresariales, gremiales, políticos, sociedad civil, ONG, Costa Caribe, comunidades indígenas, expatriados, exiliados, diáspora. Si nosotros reconocemos esas diferencias y las abrazamos con respeto, con comunicación respetuosa, vamos a llegar a esa unión. ¿Y para qué? Porque ese es otro tema. Ok, ya, pues llegas a la unión y entonces Ortega nos va a ver una conferencia de prensa, los que vayan a estar ahí, dice, como ya se unieron, ya, pues aquí entrego la ya me voy. Sí. Voy para Cuba. Eso no va a ocurrir. Vos te vas a unir para hacer cosas en lo internacional, en lo interno, con todos los clavos que hay ahorita de represión, pero se pueden y se deben de hacer cosas a lo interno. El día domingo de Pentecostés estaban llenas las iglesias. Ese fue un acto silencioso de protesta masiva en contra de la dictadura, ¿verdad? Entonces, ahí entra para qué la unión, que es realmente lo que a mí más me tiene coqueando, porque vos tenés que pensar para qué es que te vas a unir. Entonces, okay, te unís dentro de las diferencias y te unís en acciones. ¿Y qué acciones? Lo mejor que pueda hacer cada uno de nosotros, por muy pequeño que sea. Para darles un ejemplo, el tranque de Miami, ¿verdad? El del que tanto han hablado y que se critica y todo. Hay una cosa que no se le ha reconocido al tranque de Miami, ¿verdad? Que yo lo aprendí ahora que soy exiliado, porque antes debo reconocer que no los conocía tanto. Pero alguien me dijo, mira, estos del tranque de Miami son lo único que ahí están frente al consulado de Miami haciendo una protesta toda la semana. Y eso tiene un valor. Ahora, que vayan a decir tal cosa, no, tranquilo, pues, diferencias tenemos, pero eso que estás haciendo es importante. El día domingo 28 fue el único grupo que hizo una marcha recordando a las madres de abril. No llegó mucha gente, lamentablemente, pero yo creo que esas cosas hay que reconocerlas. Entonces, si el tranque de Miami es bueno hacer proselitismo y activismo en las calles, hay que abrazarlo también y reconocer esa capacidad que tiene para movilizar gente, por muy pequeña, por muy grande que sea.
pero tienen esa capacidad. Y hay otras personas dentro de la oposición, volviéndonos ya al tema internacional, que saben mucho de diplomacia. Manuel está levantando la mano. A ver, Manuel, dale. No, solo una pequeña acotación antes que haga Juan Carlos su pregunta, que vos dijiste que lo primero que hay que hacer es traer justicia una vez se vaya Daniel Ortega, que es algo que van a apreciar, que al final de cuentas yo digo, ahí está mezclado el gran problema de la separación de las oposiciones, que es lo que ellos reclaman, es el reclamo primero para ellos. Entonces, por un lado, hablamos de las ideologías y de las corrientes políticas que hay en cada rincón de la oposición en Nicaragua, pero por otro lado, nadie está dejando fuera, ni nadie está haciendo caso omiso a que va a haber justicia una vez Daniel Ortega se pueda. Pues la verdad es que ni siquiera es un tema de Daniel, es que cuando se pueda, primer paso. Vos mismo lo dijiste. Pues, primer paso ese, segundo paso, levantar Nicaragua. O sea que esa es una coincidencia que me gusta, que quisiera acotar para que quede claro. Dale, Juan Carlos. Ahora, Juan, ya. Dale. Respondele a Manuel si querés. Sí, mira, ya que mencionaste el tranque de Miami, este grupo, pues que es un grupo grande y que autoconvocado y que no necesariamente tiene líderes claros, pero varias personas asociadas con él se quejan de que las personas que están, les dicen cabildero, ¿verdad? Y creo que en algún nivel esa teja te cae a vos también, aunque creo que no he visto con nombre y apellido que te identifiquen así. Pero dicen pues que están pidiendo que no se aplique la NICAC, que se levanten sanciones. Algunos lo identifican como que pertenecen al sandinismo, como que están aprovechando la cooperación internacional para su lucro personal. ¿Cómo respondés vos a esos señalamientos, pues? Bueno, mira, en primer lugar, creo yo de que cuando uno está acá en una posición como la que estamos nosotros, tenés que ser sujeto a crítica, ¿verdad? Y eso es totalmente esperable y tenés que ser abierto a responder esa crítica. Y si cometes errores, también reconocer que lo cometiste, ¿verdad? Yo creo de que, y que por otro lado también esto no es un tema solamente de los mediáticos que le llaman, ¿verdad? Que realmente yo lo que trato de hacer es hacer la lucha como yo lo puedo hacer. A mí me quitaron mi libertad, me quitaron mi residencia, mi ciudadanía, y lo que puedo hacer acá es luchar por la democracia, y así hay que reconocer el trabajo de todos y cada uno en base a lo mejor que pueda hacer. Y por eso retomo el tema de la unidad y la unión que debe haber. ¿La unión en qué? En acciones. ¿Qué tipo de acciones? Lo mejor que puedas hacer. Si vos estás en Nicaragua y podés hacer algo, una protesta que sea segura, que no te lleve a sospecha mínima de parte de la dictadura, hay que hacerlo. Ir a misa en Pentecostés es un ejemplo, ¿verdad? Y de todo lo demás, digamos, de todas estas discusiones, yo creo que hay que responderle con la franqueza del caso. Yo, en mi caso en particular, nunca me he lucrado de ningún tipo de apoyo internacional. Siempre he vivido de mi trabajo y nunca he dependido de ninguna cooperación. Así que en ese sentido no tengo pues, ese tipo de señalamientos, gracias a Dios, y esto es un tema que yo trato siempre de diferenciar, pues que el trabajo político tiene que ser un trabajo voluntario, un trabajo de lucha y no una profesión y no vivir de la política. ¿Verdad? Yo creo que eso es muy importante aclararlo, porque sí, efectivamente mucha gente critica de que uno está haciendo esto simplemente porque te están dando apoyo. A mí no me está dando apoyo nadie. ¿Verdad? Yo estoy buscando cómo sobrevivir en este país con un trabajo y dedicarme en el tiempo que puedo a la actividad política, a la actividad por la lucha de la justicia y la democracia. Y en mis vidas pasadas he sido funcionario público, he sido funcionario de FUNIDE y he sido directivo de empresas en el sector privado. Entonces, en ese sentido, ese tema no me siento muy aludido en ese sentido. Con el tema de cabildear, y pues eso es lo que uno tiene que estar haciendo. O sea, uno tiene que apoyar
toda gestión, y ahí fuimos a Ginebra a cabildear por el caso de la justicia en Nicaragua ante el Consejo de Naciones Unidas. Hemos ido a la OEA y estamos continuamente reuniendo con organismos de derechos humanos, con organismos de apoyo a la democracia, precisamente para mantener a Nicaragua en el lugar que debe estar, en ¿Cuál la es tu, atención de toda la comunidad internacional. ¿Cuál es tu posición frente a las sanciones? ¿Vos crees que han sido suficientes, que no han sido suficientes? Uno de los focos de discusión tiene que ver con la aplicación de la NICA Act y qué tanto se ha aplicado la NICA Act. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, la NICA Act y la Renacer son leyes, y las leyes son de ineludible cumplimiento, ¿verdad? Y las leyes son específicas en aclarar quién es el que tiene que hacer lo que tiene que hacer, y hay una serie de acciones que están establecidas en la ley. Entonces, decir que abogar porque se implemente una ley es redundante, porque las leyes se hacen para que se cumplan. Y creo que estas son acciones necesarias para ejercer la presión adecuada a la dictadura en lo internacional. Yo no estoy por levantar sanciones. De hecho, si ustedes recuerdan, en la mesa de la negociación en el 2019, todo el día, al igual que en el 2018, en la dictadura decía levanten los tranques, levanten los tranques. En la del 2019 decían levanten las sanciones, levanten las sanciones, levanten las sanciones. Y la Alianza Cívica nunca dijo abogamos porque se levanten las sanciones de parte de la comunidad internacional, porque las condiciones no estaban. Pero si me preguntas a mí, han sido insuficientes en el sentido que todavía hace falta sancionar a más personeros de la dictadura, a más militares, a más policías, a más paramilitares, a gente que ha estado en acciones represivas, a instituciones que le representan ingresos económicos a la dictadura, porque eso es parte de la lucha en la cual debe haber unión, en que se debe reducir al mínimo el flujo de recursos materiales a la dictadura. Y eso se logra a través de aislar del sistema financiero, a través de sanciones, no solamente a individuos, sino también a instituciones que están muy ligadas a la dictadura. Yo sueño con que haya y ese es contenido para la oposición, yo sueño con que haya una especie de congreso dentro de la misma oposición donde se sienten a discutir si el CAFTA es bueno o malo, porque escucho versiones de todos lados. El otro día Manuel Orozco estaba contando cómo podría funcionar una implementación de multas en el marco del CAFTA, porque él aclaraba que el CAFTA no es que lo vas a cancelar, no se puede, porque es un contrato entre países que no puede venir un país y decir, mira, vos ya no. Pero sí hay, en el mismo marco, hay multas y cosas que se pueden implementar. Luego escuchó gente que dice que afectaría tanto a la al poco empleo que hay en Nicaragua, que son miles de familias las que están siendo beneficiadas con el CAFTA en Nicaragua, que es peligroso y que más bien podría hacer daño donde no queremos que haga daño. Entonces, si pudieran hacer, tal vez el diálogo interamericano está interesado en en uno de esos eventos como el que tuvieron cuando ustedes salieron muy casual, pues que fue una casualidad que todo el mundo la pone en duda, pero sí, o sea, salir de esta duda. ¿Perdón? Yo estaba sí, sí, yo sé. Vos no tuviste nada que ver. A vos no te podemos decir nada, pero a los que han venido y que han estado ahí le hemos dicho. Vi la mala intención ahí, vi la mala intención. No, para nada, yo soy más bien. Manuel Díaz, damas y caballeros. Soy muy poco malintencionado, muy poco malintencionado. Pero sí, podría ser algo en donde por fin tengamos una versión, porque a ver, vos sos economista de carrera, pues el tocayo también es alguien que sabe mucho y que ha estudiado mucho y que se puedan hacer estas discusiones dentro de la oposición para estar de acuerdo en un tema que pareciera obvio y que no lo es. Yo he pasado por sí, no, precisamente los argumentos que he escuchado y que en toda mi ignorancia, porque todos mis doctorados ninguno es en economía, entonces por eso no puedo opinar muy fuerte, pero valdría la pena por lo menos saber eso, pues, que hay que hacer al respecto.
Porque las sanciones individuales, esas todo el mundo está claro, es así, con todo el poder. Pero estas así institucionales, que pueden ser incluso más dañinas para el gobierno, me dice a mí el sentido común, se ponen en duda precisamente por eso. Yo creo que para los legos, pues en el grupo que me incluyo yo, es difícil encontrar cuál es la línea donde, digamos, empieza el afectar a la población general más allá de afectar al régimen. Por ejemplo, las remesas. ¿Las remesas terminan oxigenando de rebote al régimen, Juan Sebastián? Las remesas son la fuente principal de sobrevivencia de miles de familias nicaragüenses. Ese es el primer efecto. Pues, o sea, digamos, gente que manda remesas de Estados Unidos, de Costa Rica y de España, principalmente a la abuelita, a la mamá, a los hijos menores. Entonces hay un elemento social ahí que tenemos que tener en cuenta. Las remesas llegan y alimentan las arcas del Estado, efectivamente, en la medida de que estas remesas son utilizadas para el consumo de artículos que tienen un gravamen, que son grabados con impuestos, específicamente el impuesto del valor agregado. ¿Ya? Entonces, por ahí es que le entra algo, pero de nuevo, con la informalidad que hay en Nicaragua y con algún tipo de educación política a los que reciben remesas de no usar las remesas en negocios que sean del régimen, se puede lograr un efecto sin la necesidad de llegar a decir que hay que cortarlas, porque de nuevo, si decir que hay que cortarlas, estás cortando esa línea de sobrevivencia de la abuelita que está viviendo de eso. Entonces, ese es un elemento humano que hay que tener en cuenta. Entonces, y volviéndolo al CAFTA, yo creo que Manuel está en lo correcto, es decir, hay cláusulas y hay cláusulas en el Tratado de Asociación entre Europa y Centroamérica que son de carácter político. Hay cláusulas de respeto a los derechos humanos, como también hay cláusulas de respeto a el medio ambiente, de participación ciudadana. El tratado comercial con Europa es un poquito más avanzado, incluso porque tiene un foro de ONGs que sirve para alimentar cómo está trabajando el Tratado de Libre Asociación con Europa y retroalimenta a los hacedores de política en Europa sobre los elementos de cómo va avanzando en temas de derechos humanos. El CAFTA no es tan profundo en esto, pero sí tiene, y Manuel lo ha identificado, Manuel Orozco me refiero, en elementos de reglamentación, particularmente de abusos laborales, medioambientales, que creo que deben de ser utilizados como formas de herramientas de presión independientemente del país que sea, pero sobre todo en el caso de Nicaragua, donde vos tenés un Ministerio del Trabajo que básicamente atropella los derechos de los trabajadores. En ese sentido es donde creo yo, Juan Carlos, que la línea se puede ir definiendo, tratar de utilizar estos tratados comerciales precisamente como elementos de elevar a la comunidad internacional, pero no en este caso comunidad internacional como la entendemos de países o Naciones Unidas, sino a nivel internacional de los mercados a donde vos estás exportando para que ellos ejerzan la presión adecuada. Estoy hablando de los inversionistas y eso. Pues entonces yo creo que en ese sentido creo que Manuel ha encontrado un buen equilibrio, porque también como lo ha dicho el otro Manuel aquí con nosotros, los costos efectivamente son demasiado altos para muy pocos recursos que el régimen recibe de parte del Tratado de Libre Comercial, porque una cosa que es muy importante recordar y es de que los tratados de libre comercio no son más que otra cosa que, entre otras cosas, reducción de los aranceles de importación. Entonces, las patas de pollo que vos comprabas antes y le clavabas 30%, ya no entran esos 30% a esas piernas, esos muslos de pollo viniendo de Estados Unidos. Esas son las que le hicieron la fortuna a Caldera, al pollo Caldera. El pollo solidario era un pollo gringo, muchachos. Sí, era un pollo gringo. Pero ya hablando del tema de los recursos al régimen, si vos eliminás el CAFTA y si vos le empezás entonces a clavarle el 30% a la importación de esos pollos, se te va a reducir la cantidad, obviamente, pero va a aumentar, no va a disminuir, va a aumentar la cantidad de impuestos que Ortega va a recibir producto de la cancelación del CAFTA. Entonces hay muchos laberintos ahí donde no podés encontrar
una solución tan exacta, decir es esto y lo otro, pero sí creo yo, y ahí coincido con Manuel Orozco, en que vos puedes encontrar algunos mecanismos donde puedes ejercer presión, porque además no puedes efectivamente tener una relación comercial tan importante como con Estados Unidos y simplemente volarte los derechos humanos, volarte los derechos políticos y las libertades civiles. Entonces eso es incongruente con una relación de países. Y termino con esto, al final del día, el Tratado de Libre Comercio se estableció en tiempo de don Enrique con los demás países de Centroamérica y se hizo como un acuerdo comercial de Estados Unidos con Centroamérica. De alguna manera, decir, con el pueblo de Centroamérica. ¿Verdad? Entonces, eso es un tema muy importante también de tomar en cuenta, pues de que mucha de esta gente, más de 150,000 jefes de familia, para ser exactos, dependen de las industrias que exportan a Estados Unidos y esa gente vive de esa relación comercial que tiene con Estados Unidos y no debemos de olvidar ese factor humano también. El régimen ha estado publicitando agresivamente sus planes de firmar un tratado de libre comercio con China. Creo que incluso ya dijeron que va a estar firmado para enero del año que viene. Juan, un nuevo tratado de libre comercio con China, digamos que puede suplir compensar lo que ya se tiene con Estados Unidos y Europa, digamos, en caso de que esa relación pues se termine. En lo más mínimo. En lo más mínimo. China está al otro lado del mundo, literalmente. Mandar un contenedor a China cuesta un montón de plata. Si vos mandás una caja de bananos a China, llega podrida a China. Si vos mandás una caja de bananos, no traes la referencia a la Banana Republic, ¿verdad? Si traes alguna fruta fresca, alguna verdura, café, llega a los puertos de Miami, a los puertos de Long Beach, a los puertos de New Orleans en temas de 3-4 días. Entonces es un tema de competitividad, es decir, es un socio natural que tiene Centroamérica con Estados Unidos. Los chinos, a su vez, están rodeados de un montón de países, Vietnam en particular, que proveen toditito lo que nosotros exportamos. Ellos producen piña, ellos producen... Hasta pitaya, no fregué, ese es el colmo. Café. El principal exportador de pitaya del mundo, y la pitaya de aquí es Centroamérica. Sí. Entonces, no hay forma humana, y sobre todo con las barbaridades de política económica que hacen estos salvajes, de subir los costos de transacción, metiéndote reparos fiscales, metiéndote, ya ni se diga la energía eléctrica, todo el tema de las aduanas, la importación, a todo le cobran, las multas, etcétera. No vas a competir nunca con países como Vietnam y curiosamente como Taiwán, porque una de las cosas que me di cuenta es que el comercio entre China comunista y Taiwán, a pesar de todos los conflictos, es bastante fluido. El principal inversionista en Taiwán, uno de los principales, son inversionistas chinos. Entonces lo que te quiero decir es que China está rodeada de gente, de países que le puede proveer perfectamente. Y China además es sumamente egoísta. O sea, solo da migaja a cambio de apoyos específicos. El estadio en Costa Rica, el metro en Panamá, esos son, en El Salvador dieron carretera, te dan estas migajitas a fin de que te separes de Taiwán, pero ahí termina la relación. O sea, los chinos tienen una visión muchísimo más amplia del mundo como para enfocarse en un país como Nicaragua. Y tiene Nicaragua en el esquema de la política exterior china, tal vez, algún valor que permita compensar eso, digamos que por ponerle un satélite cerca a Estados Unidos tendría un tratamiento especial el régimen y por extensión el país, Nicaragua. Ahí sí que le podrían dar algo por esa política necia de Ortega de ser uno de los pocos de aquí de la región que está apuntando al imperialismo aquí, el imperialismo allá, y por eso es que se alinea con Rusia y con China, y por eso es que anuncia con grandes bombo y platillo el tema de los autobuses, porque en realidad eso es lo que Rusia puede mandar y nada más. Es decir, el costo de todo esto que nos está poniendo en el concierto de los países del mundo en una situación que estamos igual en el mismo club que China, que Irán, Bielorrusia, que Corea del Norte. Eso no lo digo yo, lo dijo el Chihuín el otro día en Moscú, y con todo orgullo, pues. Entonces,
Sí, el costo político de esa relación, ¿no?, es altísima, y el que paga es el pueblo. Si viene cualquier inversionista, por muy chino que sea, y ve que te estás asociando con este equipito de países, vos decís, esto no es muy sostenible. Ya ni se diga un inversionista centroamericano que se están yendo, y mucho más los norteamericanos también, pues. En realidad que el principal socio, o sea, los chinos están muy bien amarrados con Estados Unidos en términos comerciales. O sea que más bien es un problema que Nicaragua sea tan antagónico con Estados Unidos para los negocios de China. Y eso es una discusión que viene desde que corrieron a Taiwán y que supuestamente iban a haber muchos negocios chinos en Nicaragua, porque no es cierto. Si China y Estados Unidos son así en términos comerciales, no pueden. Es más, Trump inició y Biden continuó una política de ir separando un poco, pero eso es algo que va a durar muchas décadas, no es algo que va a ser inmediatamente. O sea que, como sé, esa estrategia del comandante está búfala. Me huele de viaje a 80. Peor, porque por lo menos en los 80 China comunista sí era parte del bloque, pero más o menos, pues, pero ahora definitivamente China popular no tiene nada que ver con la China comunista de los 80. Quería, por último, otro tema incómodo. No hay tema incómodo. Ok, me gusta tu actitud. ¿Viste a ver, la entrevista que hizo Carlos Fernando al eurodiputado Javier Nart, en donde él muy emotivamente criticó el proceso de unidad en Nicaragua? Él, pues, digamos, viene de precisamente esa visión de los 80 de que Nicaragua es una esperanza y no sé qué, la revolución, que pues, hoy nosotros, los que vivimos los 80 y que queremos revisitar toda esa historia, pero ese es otro tema, no lo vemos así, pero sí son válidas y son críticas bien fuertes. Pues de viaje se ve que el señor tiene una conexión emocional con Nicaragua y se ve que la crítica la hace realmente desde el punto de vista, desde el lugar del amor, pues desde el cariño. No lo hace como despreciando lo que hay, sino que tratando de motivarlos a que salgan de esa situación. Y lo quiero unir con la entrevista que tuvimos la semana pasada, el viernes, con un venezolano, en donde básicamente nos pasamos comparando lo que estaba pasando en Venezuela con Nicaragua, y llegamos a la conclusión que en Venezuela las diferencias entre los opositores no son tan grandes, que han habido momentos en donde se han unido y han avanzado, y que hay esperanzas en Venezuela para que en el 2024, o bueno, o las próximas elecciones, no sé si son en 2024, sí haya una oposición unida y sí puedan por fin votar la dictadura chavista. Pues. ¿Cómo te sentís vos cuando escuchas a Bernard diciendo esas cosas? ¿Te das por aludido o, pues, o decir, yo también estoy arrecho como este señor? No, obviamente cuando se habla de la oposición de Nicaragua, creo que todos nos debemos de sentir aludidos y ver la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y por eso quería contarles esa historia de las tres organizaciones en las que estuve en su nacimiento, porque creo que da mucha experiencia, no a 10.000 pies de altura, donde está Javier, ¿verdad? Y que con toda la buena intención está viendo el escenario a 10.000 pies de altura. Un poco diferente es cuando ya tenés los pies sobre la tierra y tenés que lidiar con muchos problemas políticos y operativos de materializar esta unión, ¿verdad? Entonces yo creo de que siempre son válidas las críticas, porque por algo la está diciendo, o sea, algo está pasando en su mundo de comunicación, ¿verdad? De acceso de información, que está viendo cosas que no le gustan, y creo yo que al igual lo mismo pasa con gente en Madrid como él, o en Miami o en San Francisco, pues. Entonces yo creo que es muy importante que esta crítica se dé. Eso no es para nada un tema delicado, y más bien te debe de llevar, y creo que Wilfredo lo decía, es que ha hecho falta comunicación. Pero traigo a colación lo que la Violeta Granera le dijo al juez Félix Salmerón, ¿verdad? Para que nos acordemos de ese hombre, el que nos condenó, el juez
quinto de distrito de Managua, Félix Salmerón, le dijo, juez, le dice, pero usted nos está acusando a nosotros de conspiración. Pero entonces esta fue la conspiración más abierta que se ha dado en el mundo. Todo el mundo lo sabía por Facebook y por Twitter. Todas las discusiones que nosotros hacíamos se daban en el contexto de las redes sociales y todo. O sea, no había nada, ningún secretismo ni nada. Yo creo que ahí hay un elemento que tenemos que ser bastante cuidadosos y no exponer tanto. Hay que ser transparente, obviamente, dar toda la información que hay que dar, pero también hay que mantener algunas cosas en silencio porque la dictadura está viendo y nos está viendo los tres ahorita, no nos engañemos. Entonces yo creo que es muy importante. Un saludo al sapito de Telcor que nos está monitoreando. Salado, chele, en pleno día de la madre, el man en vez de estar almorzando con su mamá. Así le compra el queque, maje, con este sacrificio. Nosotros estamos aquí a gusto, recordando el Día de la Madre. Voluntariamente ellos están ahí pegueando y ahí van a pasar todo el día, ¿verdad? Y está bien que lo hagamos trabajar, pero eso es parte de la estrategia que tenemos que ir contrastando. Necesitamos igualmente un ejército nosotros, de gente que esté, y eso es un tema de estrategia que hay que trabajarla, pues, ¿verdad? Para contrarrestar esa lluvia de información que es bien fácil de identificar de todas maneras de dónde viene. Entonces, volviendo al tema, esa crítica a la distancia es bastante válida y nos debe llevar a todos nosotros a ver cómo podemos hacer para que esta unidad se vaya materializando. Y creo que vos lo decías tal vez en otro contexto, Manuel, en la entrevista la semana pasada, que no hay que ver esto como un evento. Ya, ¡pum!, se encienden las luces y aquí está ya el escenario donde está la unidad. La unión es un proceso, no un evento. Y parte de este proceso, y es una de las discusiones que he tenido con alguna gente, tiene que ver con la forma de cómo nos comunicamos con los otros miembros de la oposición. Si nosotros empezamos a atacar y decir, que vos fuiste tal cosa, y a veces sin fundamento y sin prueba y sin conocimiento de la persona. A mí me toca, yo leo críticas de gente que ni me conoce y me doy cuenta que no me conoce cuando me empiezan a criticar de cosas que ni siquiera soy, ¿verdad? Entonces, cuando hay una comunicación asertiva y yo estoy escuchando un argumento tuyo, Manuel, tuyo, Juan Carlos, y ustedes no están de acuerdo conmigo, pues se habla con respeto y te dice, hombre, yo creo que esto debería ser así o debería ser así, pero actualmente mucha gente lo que hace es decir, como vos pensás así, vos sos vendido, vos sos traidor, sos un infiltrado, y esa descalificación te lleva a precisamente esas palabras que vos decís te llevan a tu mente a bloquear cualquier tipo de comunicación con Juan Carlos y con Manuel y empiezan después a generar acciones que son de ataque a Juan Carlos y a Manuel. Entonces, como vos te comunicas es poderosísimo. Entonces, si vos te comunicas de una manera violenta, contestataria y no aprendes a escuchar, que es lo que hay que hacer, entonces no vas a lograr nunca la unión. Si vos vas a mantener una discusión de decir con solamente la publicación, este es un fulano de tal, entonces ya botaste cualquier posibilidad de unión. Lo que yo creo que está pasando acá es de que hay una serie de círculos que están pasando y están ocurriendo, ¿verdad? En Costa Rica, en Estados Unidos, en Nicaragua mismo, donde se están generando discusiones muy en silencio, porque obviamente no se pueden hacer públicas para no darle piedras a la dictadura, pero que sí creo que es importante darle a conocer a la gente que sí hay comunicación y una buena comunicación entre los distintos opositores y no concentrarnos simplemente en esos alaridos que alguna gente pega en las redes sociales y que lamentablemente gente de buena intención cae en la trampa y las empieza a responder y entonces se eleva el volumen, pero estaba ocurriendo mucha comunicación de distintos sectores que creo yo que está llevando a puntos en común. Siempre vamos a tener puntos en diferencia, que el uno viene de esto, que el otro fue guardia nacional y lo mataron a su papa, al otro que lo mataron en el servicio militar, al otro que lo confiscaron, al otro que fue desterrado, que fue asesinado por Ortega. Si nosotros empezamos a concentrar la discusión, y se puede porque yo lo he visto que se hace y he participado en discusiones cuando decimos, hombre, esto es así, o sea, tenemos que pensar en la salida de Daniel Ortega como lo fundamental, el objetivo número uno. Ahí nadie debate. ¿Eh? Entonces, de ahí empezar a ver, bueno, ¿y cómo lo vas a sacar?
lo vas a sacar por la vía democrática, pacífica, no violenta. Ya sale uno ahí, ¿verdad? Pero ya son minorías, ya hay consenso, pero te das cuenta, va quedando alguna gente que tal vez no va a comprar 100% ese argumento. Y así vas decantando los temas donde hay mayor unidad y a partir de esos temas empezás a hacer una estrategia común que lamentablemente no juegan un papel tan importante en los medios de comunicación como son los conflictos. Si vengo yo y te digo 4, Manuel, a vos y a vos, Juan Carlos, que a veces me dan ganas. Vos dale. ¿Yo por qué? Si yo soy buena gente. Si yo les digo 4 ahorita, cosa que estoy pensando de ustedes, eso mañana, eso sale hoy mismo. Dale, hacerlo por los likes, dale. Ya para ganar publicidad. Sí, hombre, ya es lo que uno hace. Si por otro lado nosotros firmamos una carta, un pronunciamiento y decimos, ok, hay que ser salir de Daniel Ortega, lo que van a decir, ay, esto más es lo mismo de toda la vida, que no es, y te critican por eso, o pasa desapercibido. Pero aquí han pasado varias cosas interesantes. Dante Mossi, o sea, aquí hay gente que pasó meses trabajando para que el resultado de Dante Mossi se diera. Y ahí lo voy a dejar, porque pues parte de las estrategias que no se deben de estar diciendo quién está trabajando en qué. Pero fue Manuel. El otro. Y comunicacionalmente, ahí estaban los de Miami, los de Managua, los de todos lados, estaban en las mismas. Y hubo unidad en la acción. Y se logró que el hombre lo corriera. Y eso es bueno. Y en ese bonito sentimiento, porque no vamos a volver a dar la vuelta y vamos a quedar otra vez. No, lo menciono como un ejemplo, ¿verdad? Como un ejemplo. Y eso fue una pequeña batalla. Imagínate que hubiera quedado el hombre ahí, entonces todo el mundo hubiera dicho, pero esas cosas no se celebran, esas cosas no las vio Javier Narte. Y no tiene por qué verlas porque, como digo, está volando 10.000 pies de altura. Sí. Entonces, y hay una serie de comunicaciones. Veamos las redes hoy día 30 de mayo y vas a ver de que los ataques se bajan y el elemento común es la madre de ese asesinado en la calle y la solidaridad. Y cuando uno escribe un tweet expresando solidaridad por estas madres, no te atacan, porque no quieren quedar tampoco nadie como salvajes. Esas son unidades en la acción que a veces pasan desapercibidas. Entonces, a veces creo yo de que este tipo de acciones pequeñas, que pueden sonar insignificantes, yo desde el 2018 lo vengo diciendo, de que no hay acción chiquita. Toda acción, sobre todo ahora que hay esta represión tan brutal, cualquier cosa que ocurra en Nicaragua que desafíe al régimen, es importante porque le va a molestar a él, lo va a irritar a él, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos que reconocer de que la represión es muy fuerte y tenemos que ser muy cuidadosos en que no caiga más gente presa, porque tenemos que hacer acciones. Pues, ¿quién fue hace 3 días vos que estás siguiendo siempre las redes sociales? Vamos a ver qué tan informado está. ¿Quién fue el personaje más importante en Nicaragua sobre un evento que pasó en Rivas hace 2 días? Un toro que casi cornea a un policía. Yo te iba a decir, el hermano del alcalde, una cosa así, que se vino paroleado, que los tiene los ribenses. Pero lo que te quiero decir es de que esos son expresiones, y de nuevo, no vas a votar Ortega con un toro, eso no es mi punto. Mi punto es de que vos tenés que hacer acciones que lo estén irritando, que lo estén desafiando, y así vas desmoronando la poca base que le queda. Y esa es la esencia de la estrategia de lucha. Con estos ejemplos voy mencionando, pero hay muchas otras cosas que cada uno podemos hacer en base a nuestras capacidades. Los que están en Nicaragua, los que están en el exilio, los que están en otras partes, es echarle la vaca todos juntos. Gracias, Juan Sebastián. No dimos la vuelta. Me alegra que nos quedamos en algo positivo. Sentimiento. Algunas palabras de despedida. No, ustedes saben pues de que aquí somos amigos de hace muchos años, ¿verdad? No es Batman el que está en la UCA, por favor. Todos los días le rezamos a propósito a San Ignacio por la liberación. Y agradecerles a ustedes en este día tan especial, Día de la Madre Nicaragüense. Y reitero, ¿verdad?, el agradecimiento a la lucha de todas estas mujeres de que perdieron lo más importante de sus vidas, sus hijos,
y ahí están luchando. Algunas de ellas han tenido lamentablemente que estar acá en Nicaragua, o sea que además de madres de asesinados, son exiliadas y a veces no, están en proceso de exilio, ni siquiera han tenido el exilio formal y la están pasando con muchas dificultades, así que mi solidaridad con ellas, la solidaridad con todas las madres nicaragüenses. Y de nuevo, ustedes siempre contentos de participar acá, la unión se está dando, quiero dejar tal vez ese sentimiento de esperanza que siempre me mantiene a mí en esta lucha. Yo creo que es muy importante pensar siempre qué podemos hacer cada uno de nosotros en el espacio donde estamos, si ya sea allá en Managua con la represión que hay encima, qué podemos hacer allá, qué podemos hacer desde el exilio para que la dictadura de Ortega y Murillo se termine y vuelva la paz, la justicia y la democracia en Nicaragua. Gracias, Juan Sebastián. Gracias. Bueno, esa fue la entrevista con el, decirle político, no, el opositor Juan Sebastián Chamorro, que quedó, yo creo que en una posición positiva, después de la que tuvimos con el venezolano Melanio Escobar, el periodista Melanio Escobar. Melanio Escobar. Yo quedé un poquito cabizbajo porque ellos tienen esperanza, nosotros pues no mucha, pero creo que después de hablar con José Sebastián fue positivo porque ya me siento un poquito mejor. Que estén trabajando en la unión, diferentes unidades, organizados y avanzando. O sea que estamos bien. Yo que siento que estamos bien. Los que no están bien, y ahorita vamos a entrar al IPW, una delegación de turistas costarricenses. Espérate, no digas delegación porque delegación suena como una cosa política. Oficial. Es un grupo de jubilados, o sea, civiles, o sea, viejitos, o sea, las personas más inofensivas que podés imaginarte. Querer recibir en tu país, que vienen con dólares para gastar en tu país, que supuestamente es el paraíso del turismo y tiene los brazos abiertos para los visitantes que llegan a Nicaragua. ¿Qué le pasó a ese grupo de 40 jubilados costarricenses, Manuel? Voy a hablar ahorita de una forma bien técnica porque yo soy abogado. Al patrón no le roncó que entraran, y como al patrón no le roncó que entraran, esa gente se quedó en la frontera con Costa Rica, ¿cómo se llama? De copete y empericueteados, ¿cómo es? Vestidos y alborotados. Vestidos y alborotados porque así es el comandante, así es él de pronto quiere, de pronto no, o la mujer, pues lo que pasa es que la mujer no es más que la mujer del patrón, pero así son los patrones. Ahora, ellos a veces aceptan las cosas, a veces no, y en esta ocasión, ¿cuántos son? 96 turistas. Son 96, yo pensé que eran 40. ¡Auch! Sí, es una vulgaridad de gente. Ahora, que quedó... Miren, uno lo primero que piensa, puchica, pues salados los turistas que ya habían pagado por su tour y no lo lograron hacer, ya tenían su plan de vacaciones, pero el daño no solo es para ellos. No, es más, ellos solo sufren lo que pagaron y ya está. El inconveniente, pues, porque el tour operador de alguna manera les va a devolver su plata. Sí. Los que llevan la peor parte son todas las personas en Nicaragua, todos los ciudadanos nicaragüenses que iban a atender a estas personas. Porque los señores los 90 y pico de turistas, iban a hacer un tour de varios días por el Pacífico de Nicaragua, iban a ir a las isletas, los iban a pasear en lanchitas. Iban a ir al Salvador Allende. Iban a ir a almorzar al Salvador Allende, iban a ir a almorzar en el Hotel El Convento en León, iban a ir a Catarina, volcanes, o sea, todos los negocios de Catarina. Entonces, ¿quiénes son los que están pagando por esto? Ok, los guías del lago de Granada, los guías del volcán, los artesanos de Catarina que ya no les van a vender el cenicero que les iban a vender, los cocineros del Hotel del Convento que ya no los van a contratar ese día para que cocinen para 90 personas. Entonces ven cómo aquí el problema no es solo esa gente que tiene reales para venir a gastar a Nicaragua, sino los propios nicaragüenses. Y sepan que esto sucede en medio de una estrategia de relaciones públicas del gobierno
que vive presentando a Nicaragua como el paraíso del turismo. Toda la semana sale la ministra de Turismo, Anasha Campbell, tratando de vender que en Nicaragua no pasó nada, que aquí tenemos los brazos abiertos para los turistas, pero ya ven cómo eso en la práctica no ¿Cómo sabes es que esa cierto. señora pasa toda la semana hablando? La ve. No, pues la veía, la veía antes cuando tenía que hacerlo, pero Fíjate esa que es una campaña constante, pues, ya, sí, del no, régimen. entiendo, pues, pero me dio Y la si curiosidad. y la gente, pues, y anecdóticamente hay gente que me cuenta, pues, que en San Juan del Sur hay gringos, hay canadienses, o sea, Mm. hay gente que todavía va a Nicaragua a pasar sus vacaciones. Y está bien por la gente que trabaja en la industria del turismo y que recibe su dinero de esa manera, pues, pero también eventos como esto que sufrieron esos ciudadanos costarricenses, destruye esa imagen que supuestamente querés dar. Y si vos, o sea, si yo soy un turista y yo leo eso, ahora digo, tal vez no debería de planear mis vacaciones en No, Nicaragua. a ver, ¿cómo funciona? Una agencia de viajes o una tour operadora planea este tour y luego vende, o sea, organiza todas las paradas y todos los eventos, todas las actividades y luego comienza a vendérselas a alguien en su país. Fue un éxito que hayan conseguido que 96 costarricenses compraran este paquete, pues. Ahí ganan todo. Gana la tour operadora, ganan los negocios de Nicaragua, ganan los hoteles, ganan los restaurantes, hasta como decimos, el vende artesanía, gana ahí. Ahora, ¿qué pasa? Esta tour operadora o lo que sea, no vuelve a hacer esto. No vuelve a lidiar con Porque acaba Nicaragua. de perder, dicen ellos, $50,000. Y la noticia sale en todos los medios de Costa Rica y todos los Y a medios de todas Costa las tour Rica, operadoras dicen, no, ni quiera y Dios. los ticos que leen esa noticia y que tal vez iban a venir ellos solos en su carro para ir a San Juan del Sur, dicen, No, ¿sabes qué? Mejor me voy a a mi Costa Rica. playa Sí, tica, donde sí. nadie me va a hacer algo de ese tipo, pues. Ya estoy aburrido de ir. Es un poco más caro, obviamente, pero Pero, no voy a pasar por el guardia sandinista que está en la entrada del país. Y como las tour operadoras y las agencias de viajes están organizadas, están muy bien organizadas, ¿no? Esto a huevo pasó por todos los canadienses, estadounidenses, o sea, todos. Si acaso Cuba, Venezuela deben de decir, oye, el hermano país de Nicaragua nos está ¿cómo se llama? Liberando espacio para que nosotros podamos llegar, pero esos no tienen turistas. Más bien están en la misma de nosotros, pues. O sea que acaba de golpear al pobre turismo que ya estaba bien golpeado. Le acaba de pegar con un bate en la cabeza por puro capricho, porque en realidad no hay nada detrás. O sea, eran 96 jubilados de Costa Rica que no vienen ¿cómo se llama? A calentar las calles para que se caiga el dictador. Vienen a comer y a visitar y nada más, pues. En fin, esa es la estrategia de... un saludo a la ministra de Turismo, ¿Quién, quién, de, Anasha los, Campbell. ¿Quién de los chihuines de Daniel Ortega será el encargado de esta brutalidad? Porque los más ponen como pues No, todo pero dueño de finca, ponen a los hijos, a ver, vos cuidás la gallina, vos mira, cuidás las vacas. yo creo, y esto es obviamente pura especulación mía, Uh-huh. esto es un síntoma de lo mal que está la burocracia en Nicaragua cuando tenés un sistema eminentemente vertical. O sea, el funcionario que estaba de turno cuando llegó el bus, de seguro le dijeron, mira, ningún grupo grande entra. Ah, ok, ningún grupo grande entra, ok, estos no entran. Dicen los patrones que aquí no entra nadie. Dicen órdenes de arriba. Sí. Esa es la frase de cajón. Entonces, Bueno. ya ves, pues. Ok, ese fue el IPV del día de hoy. Ya saben que pueden descargar este episodio desde cualquier director de podcast si lo quieren escuchar nada más y lo pueden ver en el canal de YouTube de Bacananica. Nos vemos el viernes. Hasta pronto. Hasta luego.